Aproximadamente entre 500 y 1500 películas en lo largo y ancho de todo el mundo han sido producidas con la vida de un trabajador como eje principal de la trama. Si se amplía a las películas donde el trabajo forma parte clave de la identidad del personaje, aunque no sea el tema central, el número podría superar las 10.000. Lo digo no por dar un dato baladí, sino porque las personas que nos escuchan pueden ser ejemplo e inspiración, sabedores o no, de muchas de las películas que han consumido o van a consumir. Quizás eres el camarero del bar donde el director de la película está basándose para tomar parte de su proyecto. Quizás simplemente has hecho un cómic que poca gente lo ha comprado, pero entre los que lo han comprado están, por ejemplo, alguien del equipo técnico o artístico y basará tu personaje en una de las características del personaje principal, protagonista o cualquiera que haya en el entramado. ¿Quién sabe? Lo digo más que nada por influenciar o que todas las personas que están trabajando tengan en cuenta de que pueden tener importancia en el mundo del cine y evidentemente en el mundo del arte. Nunca sabemos quién tenemos alrededor y nunca sabemos si podemos influir positivamente en una película de gran calado y gran historia. Esto es Contrapicado, comenzamos. Ajustense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo Buñol, muy buenas tardes a toda la audiencia que tiene nuestro programa Contrapicado, el programa que os acerca a la FM, todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, el séptimo arte. Como siempre decimos, un programa de cine para hacer el paralelismo y que queremos traeros, como digo, todo lo que tenga que ver con el mundo de la gran pantalla. Llevábamos desde el 7 de febrero sin poder tener el privilegio de estar aquí con ustedes, las antenas de Radio Buñol, la 107.9 y desde la página web que también nos pueden tanto escuchar como ver por la cámara. Y ahora pues llegaba ya la hora de volver a hacerlo porque además recordaba que el anterior programa estábamos haciendo el aniversario y yo pues no quería que pasara demasiado tiempo, por eso ya estamos aquí. Lo principal, recordarles las redes sociales de nuestro programa en Instagram, es contrapicado.radiobuñol. El ñ, evidentemente, es con Y, como salen algunos otros programas. Y queremos dar la bienvenida también a la gente que nos está viendo por TikTok, en esos directos. Hoy en día hay que hacerse a todas las plataformas para siempre propagar, porque es el objetivo principal de este programa, propagar y compartir todo lo que tiene que ver con el cine. Ahora enseguida traeremos también a nuestro compañero Iván, está a punto de llegar. Y, como digo, saludamos a toda la audiencia de todas las plataformas. Vamos a empezar, primero en principal, como todos los programas hacemos, lo recordamos porque ya llevamos unos meses sin hacerlo, con los estrenos destacados de la semana. Empezamos con Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, que tiene una duración de 115 minutos y lo abandera Pedro Pascal, que para quien no lo recuerde es uno de los protagonistas o coprotagonistas de la serie de The Last of Us, que hace muy poquito se estrenó la segunda temporada y si nos sobra tiempo en este programa o en otro próximo, daremos una opinión de lo que nos ha parecido especialmente a Iván y a mí
porque creo que merece dedicarle un tiempo. Como digo, Los Cuatro Fantásticos, que está ahora en estreno, les invitamos a que vayan. Recordamos el reparto principal: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach. La opinión ya no es mía simplemente, sino también basándome en diferentes especialistas de cine, con los cuales comparto y estoy bastante de acuerdo, es que es una película que volvemos a hablar de ello como cuando hacíamos las películas de Harry Potter y explicábamos el por qué esto, por qué lo otro. Pues hay muchos personajes que, según los cómics, que es en lo que se basa al fin y al cabo, tienen unas características que les hacen comportarse o ser de determinada forma. Sin embargo, en las películas no siempre comparten esto. Y esto abre también el melón del debate de hasta qué punto tenemos que respetar o hasta qué punto tenemos que seguir a rajatabla, según quien te dirá unas palabras u otras, el cómo hacer las cosas, cómo crear al personaje, cómo contar la historia, cómo tomar determinadas decisiones que al fin y al cabo van a tener peso en la trama. Como digo, ya es según cómo cada uno se lo tome. Luego, cuando venga Iván, también contará su opinión. El tráiler, evidentemente, lo pueden ver en cualquier plataforma digital y, evidentemente, en el cine pues ya está como uno de las películas que se pueden ver. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que llevamos viendo en el cine durante el 2025. Tanto en cine como en televisión. Cuando digo cine no me refiero solo a lo que hemos ido a ver en la sala de cine, sino a las películas como tal. Y un servidor comparte 2 de las películas con Iván, pero voy a ir con las otras para cuando él venga que pueda también interactuar enseguida y darnos su opinión. Primera en principal, y un servidor siempre va a tener como películas protagonistas o con las que saco a lucir en radio, cualquiera prácticamente de cine. Perdón, de cine, no, de terror. Es mi criterio personal y habrá quien a lo mejor la aborrezca, pero siempre un servidor tiene que dar lo que tiene, lo que ve, lo que siente. Empezando por La Niña de la Comunión. Una película bastante bien orientada, que no siempre, no durante toda la película, pero a veces se escapa de los cánones que siempre cubren al cine de terror, porque yo siempre voy a reducir lo mismo, que en las películas de terror acabamos cayendo en tabús y en temáticas principales que siempre comparten las mismas características, y es la persona endemoniada, la casa embrujada, el juguete endemoniado. Creo que son demasiadas películas las que toman ese camino y es una cosa que igual habría que empezar ya a cambiar. No digo de forma drástica, no digo que le quite merecimiento a lo demás, pero sí que empezar a mirar más allá. No tener siempre los 4 o 5 temas principales parecidos, pero cambiando la ubicación y el nombre de la persona u objeto, pero sí que tener esto en cuenta para más adelante. La temática principal es una niña en una comunión. Están haciendo la comunión, están celebrándola y pasa algo. Una fuerza lleva a la comulgadora a esconderse en un sitio y a partir de ahí hay un amuleto que me imagino que en alguna película posterior especificarán más si es la causa principal de lo que está pasando, si simplemente es pues algo que se pone ahí para distraer del problema real. ¿Y qué pasa? Que cuando van a investigar ciertas personas, pues se van dando cuenta y acaban rechazando lo que en teoría el pueblo decía que había pasado, y era que había por ahí algún padre haciendo cosas no debidamente con su hija. Entonces, pues poco a poco se va desenlazando, llevando a cabo toda la temática principal, y con esto es con lo que van a tener que jugar los jóvenes, que además sí que acaban pasándose, que eso también comparte mucho de las cosas que, como he criticado y he dicho y he señalado, cosas que ya venían de antes y que lo típico de yo he visto a alguien en el espejo y como ya le he visto ya me pasa la enfermedad, o yo me he puesto este colgante que ya se lo había puesto la otra persona y como está maldito me pasa la maldición.
así todo el rato. Por eso digo que la temática como tal no me acaba de terminar porque no deja de volver a hacer lo que todas las películas de miedo han venido haciendo durante un tiempo, pero sí es verdad de que a nivel guión, a nivel artístico, sobre todo de foto, que siempre al fin y al cabo es lo que yo más me fijo, sí que me parece interesante. Por lo menos para ver una tarde, primera visualización tranquilamente y viendo, pues disfrutándola, y una segunda visualización en la que ya la gente que quiera fijarse, sacar defectos y todo esto, sí que tenga la oportunidad de ir tranquilamente mirando cómo va sucediéndose todo, si hay algún fallo de récord, ese tipo de cosas que la gente que nos gusta el cine y que hemos estudiado algo de cine, nos gusta comprobar para básicamente venir aquí al contrapicado y ponernos a caldo. No ponernos a caldo, evidentemente, es broma, pero destacar, ver ese lado más, no sé si decir más negativo o menos positivo de las películas. Pero bueno, tome nota, La Niña de la Comunión, bastante recomendable por mi parte. Luego pasamos también al mundo de los dibujos animados, que muchas veces lo desplazamos como si no viniese con nosotros, como si los dibujos animados no formasen parte del cine y solo tuviesen hueco para la gente joven. Y cuando digo joven es muy joven, y no tiene por qué ser así, porque de hecho, si nos paramos a ver determinadas películas de dibujos animados, nos pueden enseñar muchísimas cosas. Y Tom y Jerry, la última película de Tom y Jerry, es bastante recomendable por cómo habla y cómo trata ciertos temas. Que además me está gustando bastante el cómo están enfocando últimamente el tema de la salud mental en los dibujos animados especialmente, pero en general en todo. Y tenemos algún otro ejemplo de películas que recientemente han tenido pues acogida en la gran pantalla, y que debería de ver todo tipo de personas, no solo la gente más joven. ¿En qué consiste? En que tanto Tom como Jerry, evidentemente yo creo que todos los espectadores lo sabrán, pero por si acaso, el perro y el gato se encuentran en una gran ciudad y tienen que encontrar la forma de seguir adelante. Evidentemente se están puteando uno al otro, golpes, puertas, de todo. Evidentemente, desde la propia gracia de la temática principal. ¿Qué pasa? Que hay una chica que quiere empezar a trabajar en un hotel y en este hotel pues no tiene suficiente currículum para poder acceder a ello. Además, justamente estamos en España en una semana en la que ese tema está bastante candente. Eh, ¿Qué pasa? Que ella acaba haciendo algo, no lo voy a decir todo, por si acaso alguien lo quiere ver después, pero acaba haciendo algo y ese algo lo que hace es que acabe entrando y tanto Tom como Jerry se van a encargar de, en un principio, hacerle la vida imposible y luego de ayudarle a conseguir aquello que desea. También es verdad de que las formas y tal, pues bueno, evidentemente estamos hablando de ciencia ficción, dibujos animados y no va a ser todo real y como pasaría en cualquier momento para cualquiera de nosotros, pero sí que es verdad que es bastante recomendable. Tiene bastante temáticas, perdón, bastantes temas a tocar que me parecen interesantes. Entre ellos el tema de la riqueza, el como voy tan sobrado de dinero, valoro menos ciertas cosas, todas esas cosas que yo creo que ya no es solo ver cine por ver cine, es también aprender un poco de ello. Y hasta aquí el tema de Tom y Jerry. Luego procedemos y pasamos a El jardinero, que es otra película, en este caso es una serie bastante recomendable, que aquí ya empezamos a tocar el tema tanto del drama como de, no del terror, pero sí ciertas cosas que van más allá. Como hablaba off the record con un familiar, ya metemos el tema sangre, el tema violento, entonces no está hecho para todos los espectadores, pero sí es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir quién y cómo lo se va a ver. La trama principal es un chico que junto con su madre, cuando él es muy joven, tiene un accidente de coche y esto lo que hace es que una de las partes de su cerebro no pueda gestionar los sentimientos de una manera natural. ¿Qué hace? Que le anestesia, le mata directamente todos aquellos sentimientos que a una persona que comete malos hechos, vamos a dejarlo ahí, no sienta remordimiento, no sienta miedo. Es decir, que pueda ir tranquilamente por la calle y hacer de sicario sin tener remordimientos ninguno. Matar a alguien, sentir el miedo de le voy a clavar el cuchillo, no sentir
No, le anestesia, le quita todos esos sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre, que es bastante cínica, por decirlo de alguna manera, bastante más fina de lo que se puede ver en lo largo de la serie, aprovecha que su hijo tiene este problema para ella sacarle beneficio. ¿Qué hace? Que ella es la persona que a la que le contactan para contratar los servicios y él es quien acaba llevándolos adelante. Entonces nos encontramos con un chico que no tiene ningún pudor en cometer cualquier tipo de delito y al final pues lo usa su madre como sicario. ¿Qué pasa? Que aquí ya entramos con la temática romántica. Este chico tiene que cometer un último asesinato para poder sacar suficiente dinero como para tener la vida que tanto él como su madre siempre habían tenido. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto la conoce, el cerebro dice, me quiero enamorar. Entonces acaban enamorándose, acaban teniendo una relación y esto no es solo porque evidentemente si él no tenía los sentimientos para poder ser una persona normal, quiere decir que ahora sí que los tiene. Entonces empieza a recuperarse totalmente de los de los efectos del accidente de coche y empieza a tener ese sentimiento de la ira, del dolor, del amor, de todo. ¿Qué pasa? Que ahora eso va a ser perjudicial, por decirlo de alguna forma, con el carácter de su madre, que evidentemente quiere sacar el máximo de dinero y llevar hacia adelante todos los proyectos que tenía, que todos pasan porque ya que ella no puede, porque además es coja, sea su hijo quien los lleva adelante. Y esto hará que su hijo además sepa perfectamente que tiene este problema y que por lo tanto empieza a darse cuenta de que su madre le está manipulando para cometer delitos y esto pues va a tener unas consecuencias. Luego aparte también importante destacar que, bueno, no es tan decisivo, pero importante decirlo para la gente que vea la serie, que él es muy fanático o enamorado del tema de la herbología. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que pues hay gente que se cree que va a ver a una persona tipo Hitman con una pistola, con silenciador y que va a matar a la víctima. No, él va incluso más para allá. Él es capaz de, como, bueno, sí, también en Hitman también se pueden ver actos así. Crea sus propias plantas, sus propias medicinas o sus propios productos de herbolario que son los que va a usar como arma. Puede envenenar a las víctimas simplemente con las plantas que él tenía. Y además descubrirá, eh, no tampoco quiero dar demasiados datos, pero ya que me he puesto a contar lo cuento. Eh, Comprueba que con los cadáveres de sus víctimas, la elaboración, tanto el crecimiento de la planta como la elaboración del propio veneno, crece mucho más fuerte, crece mucho más rápido, crece mucho más agresivo. Entonces, la forma que tiene de alimentar a sus plantas ya no es solo lo típico del abono, el agua y todo esto, sino además también las propias víctimas. Entonces, acaba convirtiendo su jardín en una especie de, diría cementerio, podríamos decir, sí, un cementerio. Entonces, es una serie que la gente más sensible quizás no pueda ver, pero la recomiendo bastante. Y la recomiendo bastante también porque es española, está grabada en España y creo que tenemos que valorar también lo nuestro y tener en cuenta que tanto lo que acabo de decir como que es un muy buen ejemplo de que hay que darle muchas más oportunidades a la gente menos conocida. Porque contratar para un reparto a las 5 o 10 personas más conocidas de España y que todos, en cuanto le vemos, sabemos de qué va a tratar la película, no digo que sea malo, pero tiene un componente de voy a lo seguro y al final siempre acaban siendo las mismas personas quienes protagonizan los mismos proyectos y siempre estamos con lo mismo. Las caras siempre van a estar las mismas y no se le va a dar la oportunidad. ¿Qué pasa? Que en este caso, un servidor por lo menos, se ha dado cuenta de que todos o la mayoría, todos no, porque sí que hay algunas personas en reparto que ya serán para ustedes caras conocidas. Pero muchos de ellos sí que van a tener el privilegio de poder, no sé si estrenarse, pero sí, con siendo menos conocidos, poder tener un papel importante, ya no un segundo papel, sino un papel importante en la serie, y es lo que quiero destacar, que por lo menos tenemos ese plus de tener a gente menos conocida
y que más adelante pues sirva tanto para ofrecer más contratos a esta persona como para llegar y decir, pues si ya a esta persona le he dado la oportunidad, le he aprovechado, ¿por qué no le voy a dar otra oportunidad a otra persona? Importante decirlo, sé que me repito mucho desde que empezamos, pero es una cosa que quiero siempre decir y que ahí está. Por último, tengo las dos últimas que compartí con Iván, tanto la de Thunderbolts, que es de superhéroes, seguramente la habrán escuchado, porque además tiene varias curiosidades que no voy a contar yo, me voy a esperar a que venga Iván, y él será quien comente el tema del nombre, si el nombre se ha cambiado durante los mismos estrenos para darle más visibilidad, más publicidad, todo ese tipo de cosas que él además, como le gusta el universo Marvel, DC, todo esto de superhéroes, quiero que sea el quien lo cuente. Y por último también la vi junto a él, Misión Imposible 8, que la verdad está bastante bien. Comprobé en mis propias carnes lo que es una nueva forma de ver cine, que no voy a decir el nombre porque ni me acuerdo, ni creo que la gente que nos esté escuchando sepa de lo que hablo, pero lo voy a decir la foto de lo que se ve. Tenemos la pantalla del cine habitual y luego a los lados tenemos dos pantallas, una a cada lado, que ayudan a ver en profundidad, o ver más que en profundidad, más en detalle, se ve más plano, más visión, por lo tanto nos ayuda a, por ejemplo, queremos hacer una panorámica de un lugar nevado, pues tenemos tanto la pantalla de lo que nos quiere enseñar la película, como a los lados, además tengo aquí el compañero Raúl, que está en todo, y se llama Screen X, ¿vale? Para que podamos ver tanto lo que tenemos en lo que está planificado como a los lados. Te da, pues al final, más detalles, te cuenta más cosas que en una película normal no podríamos tener. Que no es para toda la película, por si alguien se piensa que va a estar todo el rato viendo 3 pantallas, no. Lo que pasa es que en algún momento concreto sí tenemos esas 2 pantallas más y es mucha más información las que nos va a entrar. Como muchas de las sagas tiene el componente de que al ser ya Misión Imposible 8, pues evidentemente habrá muchas cosas que ya, personajes que conoceremos, acciones que ya se han visto más que de sobra, todo ese tipo de cosas que hacen que en algún momento veamos la película y digamos, es que es otra vez repetir lo mismo. Pero sí es cierto de que tiene algún componente sentimental que puede hacer que la gente, sobre todo, que le guste la acción, pues habrá muchos que me dirán, bueno, es que Harry Potter también tiene 7, 8 películas y también van todos de lo mismo. Pues por eso, a la gente que le guste, creo que no va a dejar de gustarle. Simplemente es que a lo mejor, como yo, se ponen un poco más exquisito porque como ya han visto tantas de lo mismo, acabas teniendo un criterio bastante más exigente de cara a dirección, de cara a producción, de cara a reparto, de cara a foto, de cara a música, de cara a los diferentes departamentos que tenemos. Así que era importante decirlo y que se tuviese en cuenta para que luego no llegasen las decepciones. Ahora, por lo tanto, vamos a pasar en primer lugar a escuchar una parte del tráiler de la película que tenemos que analizar, que lo hemos comentado, se llama La Acompañante, y cuando lo escuchemos procedemos a hacer un pequeño análisis por mi parte y en cuanto llegue Iván le daremos paso. Escuchamos un poco del sonido y en breve damos con el análisis. My love must be a kind of blind love, or bright. I only have eyes for Sé que va a parecer cursi, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron,
Algo se encendió. Pues aquí está el sonido del tráiler de la propia película La Acompañante. La verdad no les voy a mentir, cuando la vi, por lo menos la portada, mi cabeza me llevó a hacer un prejuicio. Vi la cara de ella y dije, otra vez el mismo tostón de película de miedo en el que ella acaba endemoniada, acaba siendo víctima de algún espíritu que le ha comido y que al final pues va a tener ahí su repercusión. Sin embargo, no es tan así. No quiero tampoco... Bueno, al final lo vamos a analizar, así que también es verdad que lo vamos a tener que contar antes o después. Lo que acaba ocurriendo es que ella es una víctima. No tanto víctima, la palabra no quiero utilizar víctima porque tampoco es tan así. Entenderán el porqué cuando sepan, y esto va a ser beneficioso, positivo de cara al argumento principal o alguna de las cosas que a mí al principio me generó un poco de... no curiosidad, sino el yo verlo como un defecto y luego, después de entender el porqué, acabamos entendiendo, comprendiendo todo lo que... cómo sucede, el por qué se hace todo esto. ¿Por qué digo que no es víctima? Porque como tal víctima, para mí, y ahora Iván creo que está por ahí aquí ya con sonido. Hola, Muy buenas, Iván. ¿Cómo estamos? buenas. Pues de camino, estoy ya casi allí. Vale, perfecto. Que digo que no me gustaría considerar a Iris, a la coprotagonista, bueno, a la protagonista, sí, a la protagonista Sí. básicamente, como una víctima porque tampoco es que sea un ser humano. Entonces, No es un ser humano, pero se le atribuyen emociones que sí. vale. Entonces, yo no voy a decir que sea la víctima porque para mí, como persona no humana, no podría dársele ese papel, pero sí que es verdad que, primero en principal, le pega varias collejas a Josh, Sí. al que se supone que es su novio, que luego nos daremos cuenta que es más su amo o su la persona que la compró como Sí, robot, como su bueno, dueño. iba a decir androide, pero es que realmente utilizan ellos la palabra robot, o sea que tampoco es nada descabellado. Claro. Entonces, yo veo durante la película que hay cosas que no me terminan de cuadrar. Entre ellas, hay un momento en el que literalmente están los dos teniendo actos sexuales Sí. y que conforme terminan, primero él se da la vuelta y le da la espalda, que ya es una forma de comunicarnos el director que no va a tener una relación muy sana o que en Claro. algún momento no siente ese cariño. Y luego aparte, yo les vi y dije, joder, si no han sudado, o sea, están peinados perfectamente. Y es una cosa que a mí me rayó. Luego, el argumento principal me explica el por qué ella es así. Pero él no. Para mí eso es un fallo de récord o de guión. Eso sí que es verdad, que de él te dan muy pocas pistas. De él da muy pocas pistas, él no hace las cosas o no... A ver, acabas entendiendo el porqué, porque lo acabas Sí, entendiendo. claro. Pero el tema de estar ahí jodiendo y que el chico ni siquiera está despeinado, pues a mí me dice que o lo han hecho rápido o no sé, que son pequeñas tonterías que a lo mejor no tienen nada que ver. Claro, eso yo creo que es más un tema de maquillaje y peluquería Sí, que... pero claro, yo es una cosa que me fijé y junto con la forma de que tienen de hacer la intro, meten musiquita relajadita con un fondo rosa y de repente, pum, cortan la música y se sale otra secuencia. A mí eso me cortó el rollo muchísimo. A mí personalmente. A ver, lo que buscas es hacer un poco el contraste de ay, qué happy todo y de repente pum. Ya, sí, pero bueno, por lo menos en mi caso me sacó del sitio, no, Claro, no es que me comunicó bien. es un poco lo que busca también, el desconcertarte de decir, ¿y esto ahora a qué viene? Ahí está. Pero bueno. ¿Tu opinión? Opinión mía, pues a ver, yo sobre todo es que considero que la película es una crítica bastante, iba a decir sutil, pero
verdad de sutil creo que no tiene mucho. Es una crítica bastante directa a los sexismos. Ujú. Sí, Al a ver, matar. sí, sí. Tanto a la ambición por el dinero. Más ambición, no. La palabra, ¿cuál sería? La codicia, La codicia, gracias. La codicia del dinero. eh, el querer. Como tú no tienes control de tu vida ni estás satisfecho con tu forma de ser, compras algo que pueda intentar pulir esas carencias que tú por ti mismo no podrías. claro. Por Luego, ahí iba la pues, cosa. luego con el tema de, por ejemplo, la cena en la que ella se sube la inteligencia al máximo, Ujú. ahí te están, entiendo que es el director queriéndote dar una sutil pista Ujú. de, mira, la ignorancia y la estupidez eh, es lo que más esclavo te vuelve, porque en el momento en el que ella se lo sube al máximo, ahí él no hay nada que pueda hacer. La prepotencia también de él. También, claro. Y yo fíjate que no sé por qué la primera vez que la vi, yo pensaba que iba a tener doble giro y Ujú. que él también iba a ser un androide. Buah, pues ahí hubiese dejado una puerta abierta a muchísimas cosas, porque claro, ya estamos hablando de que él ya ha pasado de androide a Claro, o porque, mentiroso o... y sobre todo es que yo lo que más veo en la peli es cómo trata el tema de las relaciones tóxicas, porque, y sobre todo de la dependencia. Porque Esa es ya, la palabra, esa es la palabra. porque durante toda la película él la está puteando a ella y Ujú. ella, a pesar de todo, es en plan de no, yo seguiría contigo. Claro, pero podría parecer que en un principio es porque está súper enamorada, que lo Sí, podríamos entender, pero pero claro, luego acabamos ves que dándonos también cuenta de está que es la programación ahí que está, tiene. claro. Porque es un robot que está programado para hacer todo por esta persona. Claro, eso la cosa es que te plantea un debate curioso que es el de, ¿eso se puede dar en un futuro, en la realidad? Ah, no, claro, evidentemente, como la paradoja esta de si tú manejas a un SIM y el SIM maneja una computadora, ¿qué te hace pensar de que tú no eres un SIM más? Vamos, que también estás tú siendo controlado Claro. por alguien que igual que tú te piensas que no, el SIM tampoco piensa que nadie le controle. Ahí está. Y bueno, sí que es verdad que considero que es una película que se disfruta mucho más la segunda vez que la ves. Porque A por ver, entiende cier- más cosas. Entiende más sí, cosas. sí. A nivel de aspectos técnicos, bueno, me parece que de fotografía está bien, Ujú. Em, planos y todo. Para mí, perdona que te corte. Para mí, la fotografía va de más a menos, para mí, Mm, pero sí, los primeros 5 o 10 minutos, hombre, no vamos a decir una obra maestra, pero están muy bien logrados. sí, sí. Lo único, me desconcierta un poco el hecho de que hoy en día cualquier cosa en la que sale algo de sangre o pasa algo turbio ya se le considera de género terror, porque Ujú. esta película de terror No, ya, correcto. Sí, a ver, en es la más thriller que plataforma, en otra la cosa. plataforma que le hemos visto pone que bueno, que no es la temática principal, pero sí es una de las cosas que se tocan. Que Claro, puedas en algún momento sentir ese miedo de, ay, veo algo ahí al fondo, prácticamente al final de la película hay algo oscuro, pero hay un traje blanco, entonces lo veo y me llama la atención y me da claro. un... Sí, pero claro, aquí ya entramos en el debate de todas las películas que son de miedo porque están constantemente dando sustos, o porque entre ellos tiene un componente thriller, suspense, terror. Claro, pero es que entonces no lo llames terror, llámalo thriller. Ahí no tenemos nada que debatir. O sea, ahí no puedo Claro, estar más de acuerdo contigo. porque Eh, luego destacar otras cosas, la interpretación de ella está muy bien. Ujú. O sea, de verdad realmente te crees que es lo que dicen que es. Ujú. Él sí que es verdad que, a ver, para el papel que tiene no está mal, pero la interpretación en sí es un poco, para mi gusto, ¿eh? Ujú. Un poco pan sin sal, Sí. en plan de, bueno, A ver, es vale, que es frío. O sea, yo creo que es un personaje simplemente frío y que cuando se le van las cosas de las manos empieza a actuar de una manera muy
egocéntrica, cínica, Claro. ególatra, tiene eso. O sea, es que o sea, yo creo que es porque su personaje requiere ese... Para que le odies, para que le notes esa frialdad en su forma de ser. Y lo bueno de la peli es que, claro, una vez se destapa todo el misterio, pues ya pierde un poco la gracia, pero Ya, entiendes. al principio, los 20 primeros o media hora, cuando no sabes del todo qué es lo que está pasando, Ujú. porque a ti te dan a intuir pistas de que ella no es un ser humano, pero hasta que no lo ves claramente, te dejan ahí un pozo a decir, hostia, ¿qué está pasando? Correcto. Y eso yo creo que es porque luego también, esa es otra, los secundarios, Ujú. me sobran muchos de ellos, la verdad. Sí, a ver, para explicar algunas cosas a lo mejor sería darle demasiado guión a algunos personajes, entonces no te viene mal, pero sí es verdad que Ya. hay cosas que te chirrían. Incluso en el argumento principal, el hecho de que ellos ya sepan que son robots, eh, no sé, hay algunas cosas que digo, vale, pero igual que lo sabe, ¿por qué no lo preparó? ¿Por qué Claro. si él quería, o sea, si él quiere información, vale que le deje la inteligencia al 100%, pero si tú ya has conseguido pararle los pies y le vas a hacer un interrogatorio o lo que sea, a lo mejor Claro. resetear tampoco es mala idea. Claro. Entonces, Ah, porque ya de por sí ese robot ya está condicionado. sí, también, pero está hecho o lo han caracterizado, lo han diseñado, le han puesto un software para que no mienta. Entonces, tampoco hace falta de que tú... O sea, la premisa principal es que nunca mienten. Entonces, ¿hace falta de que tú le pongas la inteligencia al 200% para que te cuente información? O sea, si te fuera a contar una fórmula secreta, entiendo de que tiene que hacer un Claro. cálculo de no sé cuántos y tal. Pero para darte información, ¿te hace falta ser súper inteligente o simplemente ser como eres y contar la verdad? Ya. Nada, por informar ya he bajado. Vale, pues voy a dar unos cuantos detalles. Sí, ¿Te parece si doy unos detalles, pongo la frase de la semana, doy el contexto y cuando vengas aquí ya das tu opinión tanto de los estrenos como de la película? ¿Lo sí, analizas? sí, sin problema. Tardó menos de 5 minutos. Vale, perfecto. Vale, pues vamos con ello, cortamos un segundo la llamada y termino de contar esto y ya volvemos a la película. Vale, Vale. pues ahora nos vemos. Vale, hasta ahora. Hasta ahora. Una de las dos de las curiosidades que tiene esta película, insisto para quien acabe de entrar o para la gente que nos ve por otras plataformas, la película es La Acompañante, ¿vale? Curiosidades que tenemos que ver de esta película. Primero, el éxito temprano y el retorno económico. ¿Por qué? Porque con un presupuesto estimado de 10 millones de dólares, la película recaudó aproximadamente 9,5 solo en los primeros 3 días en Estados Unidos y otros 5,5 millones en mercados internacionales, lo que superó muy de lejos la inversión y la convirtió en un éxito rentable para Warner Bros. Y New Line. Es decir, que económicamente fue muy ventajosa. Luego también aparte marca el debut del guionista y director Drew Hancock, que como decimos, a mí personalmente, teniendo los antecedentes de que ya parte de su equipo artístico, perdón, de su equipo técnico, colaboró, trabajó con Barbarian y yo de esta película tenía muy buenas sensaciones, de hecho es de mis favoritas, yo tenía ya la mosca en la oreja de cómo podía ser la película. Luego lo que pasa es que ves que todo ha reducido bastante la intensidad, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de todo, y te choca. Pero bueno, esto al fin y al cabo, como siempre digo yo, no es cosa de que la película esté mal hecha, simplemente es de las expectativas que nosotros como usuarios, como personas que van a ver la película, tienen.
Porque el hecho de que no cumpla con tu expectativa no lo hace una mala película, simplemente es que tú a lo mejor has hecho demasiado. Entonces, una cosa que Iván siempre dice es, vamos a ponernos las expectativas muy bajas y a partir de ahí, lo que nos sorprenda y nos guste, adelante. Pero por ello, como decía, estoy bailado porque Drew Hancock debuta como guionista y como director, conocido por su trabajo en series de comedia. Y ahora ha dado un salto de la comedia al terror. Entonces, claro, es un acto arriesgado y en el cual tú pasar de la comedia al terror conlleva muchas cosas, ya no solo como guionista, es en todo. La foto no es la misma, porque el drama, ciertos detalles, todas esas cosas varían mucho de una temática a la otra. Entonces, la verdad, valiente como tal, yo lo considero. Luego sí que es verdad de que, como digo, la película no es algo que me termine de gustar, no le pondría una nota muy grande, pero conociendo quiénes han trabajado en ella y viendo sobre todo la interpretación de ella, de Iris, yo la verdad le daría una oportunidad para por lo menos pasar el rato y que cada uno juzgue como la considera. Así es como entiendo yo que debería de funcionar cualquier persona que vea esto. Como digo, es una mezcla entre el humor negro, la ciencia ficción, el thriller y algo de denuncia social. Y lo único que sí que hay, sí que no tendría en cuenta tanto quién lo ha hecho o qué antecedentes tiene en sus películas, ¿no? En su historia, es el hecho de que creo que ha querido abarcar tantas temáticas, ha querido hacer tantas cosas, ha querido meter tantos argumentos, historias, intrahistorias, tantas cosas, que al final no es que no sea humor negro, no sea ciencia ficción, no sea thriller, no sea denuncia. Es que acaba siendo de todo y de nada. Entonces creo que vale la pena, uno, o en vez de hacerlo como película, hacerlo como serie y cada capítulo que tenga algo distinto, que no es la primera vez que se hace. Y además, Guillermo es decir, directores con mucho calado. Entonces, no sería la primera vez y podría estar bien. Y si no, quiero ceñirme a este nicho, me ciño a este nicho. Y creo que tener una película de ciencia ficción con un poco de humor negro ya reduce de 4 a 2. Ya tenemos muchas más facilidades a la hora de interpretar, de entender, de contar, de escribir el guión con dos cosas que para mí ya se centra en ello y acaba teniendo un criterio más lógico y evidente. Esto es mi forma de entenderlo. Dicho esto, vamos enseguida a contarles una de las mejores partes que considero que tiene este programa. Insisto, vamos a hacer el tema de la frase de la semana y después, cuando venga Iván, ya tendrá el tiempo para hacer el resto de cosas. Pasamos con el audio. Tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Esta es la frase de la semana de la película Gladiator. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y tendré mi venganza en esta vida o en la otra. Esta es la escena de una de las más emblemáticas películas de esta época, Gladiator, en el año 2000, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio.
Tiene lugar en el Coliseo de Roma poco después de que Máximo haya sobrevivido como gladiador y se haya ganado el favor del público por sus actos. Tras ser traicionado por Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix, que últimamente ha hecho muy buenas películas también, quien asesina a su padre, Marco Aurelio, y ordena la ejecución de Máximo. El general logra escapar, pero llega demasiado tarde para salvar a su esposa e hijo, que han sido brutalmente asesinados por orden del nuevo emperador. Este que le dice, date la vuelta. Es capturado y vendido como esclavo, convirtiéndose en gladiador bajo un nuevo nombre, evidentemente. Con el tiempo vuelve a Roma, donde se le ofrece la oportunidad de luchar en el Coliseo ante el mismísimo emperador. Esta es una de las partes que necesitamos comentar para dar contexto de cada persona, a cada oyente de lo que se va desarrollando en esta película y que acaba teniendo un importante calado para todo ello. Y ahora sí tenemos a Iván, recién llegado, recién aterrizado, con ganas de dar lo mejor de sí, por lo menos en estos últimos minutos. Recordamos también que tenemos el Instagram para que nos quiera seguir y nos quiera ver cómo vamos formulando las secciones, alguna encuesta que podamos hacer, participación de la audiencia, todo esto. Instagram, @contrapicado.radiobuñol con NY. Iván, muy buenas tardes. Caballero. A ver, primera principal, Sí. los estrenos de la... Vamos a respirar tranquilamente. Estrenos de la semana, Los Cuatro Fantásticos. Sí, Yo he es dado que una opinión- es lo único que he podido destacar así de esta semana porque es lo único que considero que valiese relativamente la pena. Ujú. La peli en sí como tal, por lo que he leído de críticas, es buena, es aceptable. Además tiene la curiosidad, aunque esto sea spoiler, pero bueno, no del todo No, sí, porque... ya he contado cosas. Ah, vale. Se supone que es una película en la que el villano gana. Ujú. Que eso yo es una cosa que siempre agradezco porque estamos acostumbrados en las pelis de superhéroes siempre ver lo típico de gana el bueno y cuando gana el villano es como, Vale. oye, pues esto es interesante. Además, duración justa, 115 minutos, no se hace larga. Está Pedro Pascal, o sea que ya solamente con eso Ahí entra bien. algo puede hacer. Y no sé, para los que sean fanáticos de los cómics, la verdad es que es una adaptación bastante fiel, tanto por la caracterización del villano como de otros personajes. Y ya está, pues una peli de 6,5 o 7, disfrutona para pasarlo bien en el cine, pero tampoco vas a salir de allí con ninguna reflexión importante de mira qué enseñanza o qué mensaje me ha mandado la peli. Ujú. Y ya está. Luego, con lo del tema de las pelis que ha comentado que querías esperarte a que llegara yo, Ujú. la de Sinners, podemos estar de acuerdo. Bueno, esa no la has metido, ¿no? Esta. Vale. Esa podemos estar de acuerdo en que de lo que hemos visto este año, como calidad en cuanto a película, es lo mejor. Ujú. Sí que es verdad que tarda un poco en arrancar, porque sí que es verdad que tarda más de lo necesario, pero una vez arranca ya y ahí sube el acelerador es como, hostia, vale, has tardado, has necesitado construir a los personajes, pero una vez ya los tienes, oye, sabes armar bien tus herramientas. Luego, la de Misión Imposible, bueno, ¿qué decir de esa? Tú ya sabes cómo me puse en la escena del submarino. Es una película que está bastante bien. Es de lo mejor de acción que se ha hecho este año junto con el spin-off de John Wick. Me parece un buen cierre para la saga, aunque dudo que vaya a ser la última. Yo creo que van a sacar más. Y más viendo el dinero que hace. Y no sé, en general, sí que le quitaría a lo mejor metraje porque se me hizo un poco larga, hablan demasiado. Pero las escenas de acción que tiene, sobre todo ya te digo, la del submarino, me parece una burrada. Literalmente de las mejores escenas de acción que se han hecho este año. Y luego la tercera, la de Thunderbolts. Ujú. Coincido contigo, que creo que ya lo has comentado, en que es una película que en cuanto a mensaje está muy bien. En plan de que tiene una buena crítica y una buena reflexión. Pero aún así no termina de conectar porque es una película que, a pesar de que la crítica le puso buena nota y el público también, luego en taquilla no ha llegado a recaudar lo que se pedía de ella para recuperar beneficios. Entonces, a lo mejor es que estamos entrando un poco en una fatiga de superhéroes de decir,
hay tantos que ya no me sorprende y me cansa, pero en general pues es una película de también 7 no, te diría más tirando a 6,5. O sea, de estas 3 que te he comentado, si tuviera que hacer un top sería Sinners, Misión Imposible y Thunderbolts la última. Ujú. Y luego con lo del tema de la peli del análisis, bueno, a ver, creo que un poco lo resumido y lo gordo ya lo hemos tocado. Si acaso, si quieres, te podría decir que me parece curioso el cómo hace una crítica de la manipulación de las emociones Ujú. y cómo además lo usa concretamente en el contexto de son robots a los que se les puede hacer que sientan o no determinadas cosas. Y en ese sentido también me gusta cómo funciona en el sentido de las relaciones de pareja, la crítica que te está haciendo, porque en las relaciones tóxicas siempre hay una de las dos partes que tiende a manipular emocionalmente a la otra. En plan de, no, es que tú te tienes que sentir así, porque te sientes de esta manera si realmente lo que quieres es lo que estás dando a entender es otra cosa. Entonces, en ese sentido, me parece que lo hace muy bien. Como destacar anécdota, cuando fuimos a ver la de Nosferatu al cine, la alternativa era esta. Puf, pues menos mal que vimos No, Nosferatu. ya. Que por cierto, ¿la has visto? ¿La llegaste a ver en Bose o doblada? ¿La de Nosferatu? No, la de ayer. Ah, no, en doblada. Vale. Doblada. Habrá que verla otra vez en... No, y aparte que es eso, que es peli que es necesario ver una segunda vez para entender mejor para entender ciertas cosas que la primera vez se te escapan. Hay que decir que la chica, la que hace de la prota de Iris, Ujú. últimamente está destacando mucho y se está cobrando mucha popularidad por hacer películas de terror que por lo general suelen ser buenas y en las que hace de protagonista. Creo que en 2 o 3 años lleva ya varias pelis de terror en las que hacía papel protagónico y se la considera que es futura promesa en el sentido de decir... vale, pues esta destaca y apunta maneras. El otro es que según cómo se mire el prota, el Josh, es un ejemplo de nepotismo porque es hijo de actor y actor famoso. Entonces, pues siempre hay quien te puede venir el tipo crítico que te diga, no, pero es que este lo tiene muy fácil porque su padre es actor. Mira qué fácil lo ha Sí, tenido para... Pero bueno, como hijo de Iglesias, pues cantante también. claro, pero al final lo que hay que reconocer es el mérito, independientemente de que sea hijo o no hijo de quien sea. Aún así, yo creo que si tuviéramos que darle nota, creo que tú le darías un 6,5, Por más ahí. 6 que 6,5, y yo si acaso sí que le daría un 6,5 porque es lo que te digo. Es una peli, la palabra es entretenida, porque en ningún momento te aburre, No, la verdad es que no. pero tampoco, o sea, no es tipo cadena perpetua, que además de que es No, entretenida, sales de ni allí broma, diciendo, vamos, ni de broma. joder, cuántas cosas... Aquí la cosa es que es más una crítica que enseñarte algo. Puede funcionar a lo mejor para las personas que estén en pareja y estén en una situación un poco complicada, porque les puede servir de espejo y de reflejo para ver ciertos comportamientos o ciertas actitudes que ellos tienen. Ujú. Pero quitando de allá, a ver, de lo que ha salido este año de terror, es una propuesta interesante y es de las mejores que han salido en un género como es el terror, que ya de por sí está muy capado a lo que te dije ayer. Cosas paranormales, fantasmas, demonios, asesinos en Sí, serie. lo comentaba al principio, es eso. Entonces, pues bueno, Se chafa además demasiado lo de siempre. hay que tener en cuenta que todo el tema de lo de las IAs y los robots y todo eso es algo que va hacia adelante, o sea que cada vez va a ser más normal encontrarnos propuestas que traten estos temas. Ya en el 2014 se empezaba a coquetear un poco con ello con una peli que se llama Ex Machina, que básicamente la premisa es un poco parecida. Sí. El tener, bueno, creo que lo has visto, ¿no? Ujú. Pues a eso me refiero. Entonces, pues nada, por resumir, peli de 6,5, peli disfrutona, pero yo creo que la de la semana que viene, que es la de Django, que ya la avisamos aquí, esa va a dar para Tiene rato, ¿eh? tela. Sí, sí. Pues bueno, ya para finalizar, que ya son las 2, recomendaciones para el fin de semana. Vale, en Netflix tenemos Happy Gilmore 2, que es la secuela de una película de Adam Sandler de comedia donde hace de un jugador de golf. Ujú.
No me preguntes más porque no sé más, porque peli de Adam Sandler de comedia no he visto muchas, la verdad, y esa concretamente menos. Pero bueno, es una peli que para ver un domingo por la tarde, que no tienes nada que hacer y no te apetece salir, pues bueno, te echas unas risas. O un sábado por la noche que no sabes qué ver, pues más de lo mismo. Y luego es en Amazon. Presents en Amazon. En Amazon, vale. Esta peli creo que te puede gustar a ti mucho Ujú. porque es una película de fantasmas, pero desde la perspectiva del fantasma. O sea, Me suena haberlo escuchado, pero no sabía que era la esta. premisa es que una familia en una casa convive con un fantasma, Ujú. pero tú en vez de ver cómo se desarrollan los acontecimientos desde los ojos de la familia, lo ves desde los ojos del De fantasma. fantasma. Y ves en primera persona cómo interactúa con ellos y se supone que tiene un giro muy loco al final de la peli, que es cuando te revelan qué es el fantasma y a quién pertenece el fantasma, que es el gran colofón de la peli. Pero en sí ya solo por la premisa sí que es verdad que nos han hecho Que, muchas películas, sino ninguna de ese estilo. no, la verdad es que no. Entonces, pues de las dos propuestas, creo que para la gente amante del terror, esa le puede gustar bastante. Muy bien, pues tomen nota para todos. Y ya para ir terminando, recordad lo mismo, Instagram, @ contrapicado.radiobuñol, con NY. Da sobre todo las gracias al compañero Raúl, que está con la mesa de mezclas, y sin los micrófonos y sin su presencia no podríamos hacer el programa. Esta edición 27 de Contrapicado. Gracias, Iván, por estar. Nada. Y nada, disfruten del fin de semana, acuérdense de nuestras recomendaciones y como siempre nos gusta despedirnos. ¡Viva el cine y viva la radio!